Agradecemos la presencia de las distinguidas autoridades universitarias, docentes, invitados especiales y a quienes nos acompañan también de manera virtual. Sean todas y todos bienvenidos en el marco de la construcción del modelo educativo. Reciban un cordial y bienvenida a la conferencia magistral La docencia en la educación superior, retos y horizontes contemporáneos, la cual será impartida por el doctor Ángel Díaz Barriga. Bienvenidas y bienvenidos todos. Con la representación del doctor Osvaldo Chacón Rojas, rector de nuestra universidad, está con nosotros el doctor Florentino Pérez Pérez, secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Damos la cordial bienvenida al doctor Ángel Díaz Barriga. Saludamos a la doctora Catalina López Ordóñez, directora de Formación e Investigación Educativa. También damos la bienvenida a la doctora Carla Selene Estrada Alcázar. Y también damos la bienvenida a directores, directoras, secretarias y secretarios académicos, así como al personal de secretaría, coordinadores y estudiantes de nuestra universidad que hoy nos acompañan. Sean todas y todos bienvenidos. Este evento forma parte de una estrategia institucional que acerca las miradas, voces, experiencias y saberes que fortalecen la creación colectiva de nuestro nuevo modelo educativo. Agradecemos la presencia de las y los asistentes que nos acompañan de forma presencial, así como al profesorado de distintas unidades académicas que participa a través de la plataforma Zoom. Sean todos bienvenidos. Agradecemos el mensaje del doctor Florentino Pérez Pérez, secretario académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas. Y a continuación invito a las autoridades, si son tan amables de ocupar los primeros lugares de este recinto, al doctor Florentino Pérez Pérez y a la doctora Catalina López Ordóñez, ya que cederemos la palabra a la doctora Carla Selene Estrada Alcázar, quien leerá las líneas curriculares de nuestro ponente y dará pie a la conferencia. Recibámosle con un fuerte aplauso. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas. Es un honor para mí, un gusto presentar una breve reseña de la vasta trayectoria profesional y laboral de tan distinguida figura, tan impactante en la vida de todos los que nos hemos acercado al ámbito educativo. Voy pues a leer. El doctor Ángel Díaz Barriga, investigador emérito, es doctor en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, entre otros. Le ha sido conferido el grado de doctor honoris causa por 6 instituciones: el Consejo Superior de la Universidad Nacional Lomas de Zamora, Argentina, en 2008, la Universidad de Colima en 2009, la Universidad Autónoma de Tlaxcala en 2010, en 2011 por la Universidad Autónoma de Baja California, en 2013 por la Universidad Autónoma de Querétaro y en 2017 por la Universidad de Buenos Aires. En 2009 recibió el premio Núñez por su contribución a la educación en la categoría de aportaciones académicas a la educación superior. Su obra publicada abarca un total de 38 obras, 16 de ellas de autor, de las cuales 7 son libros, 1 en prensa y 9 son cuadernos de investigación, 11 libros como coautor y 10 más como coordinador.
A estos se suman 56 capítulos en libro y 84 artículos en revistas especializadas. Como muestra del impacto de su obra, cabe destacar que 5 de sus libros de autor han tenido en conjunto casi 30 reimpresiones o reediciones corregidas y aumentadas. Ha publicado en la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otras entidades educativas como ANUYES, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Politécnica Nacional, las universidades de Colima, Michoacán, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco, el COMIE, entre otras, así como editoriales especializadas en México, Argentina, España y revistas especializadas e indexadas. Su obra abrió nuevos derroteros en el entendimiento de la acción didáctica al establecer la importancia que tienen las concepciones sobre la educación, las llamadas teorías educativas, como elemento indispensable para construir diversas propuestas de enseñanza y aprendizaje situadas en la historicidad y el contexto latinoamericano. Brevemente, porque no terminaríamos hoy de revisar todo el currículum del doctor Ángel Díaz Barriga. Estimado doctor, le cedo la palabra. Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por su recepción. Realmente me da mucho gusto poder estar con ustedes esta tarde. Voy a abordar 2 puntos nada más con respecto a los retos, porque los retos y horizontes para la educación y para la educación superior son enormes. No pienso que pueda de alguna forma abordarlos todos en el tiempo que he decidido para la conferencia. De hecho, he considerado abordar solamente 2 temas. Si quieren pasar la siguiente, por favor. Solamente 2 temas. El docente de educación frente al tema curricular y frente al tema didáctico. He decidido estos 2 temas por diversas razones. En primer lugar, porque en muchas ocasiones consideramos el currículo como algo que debe cumplirse y esta expresión la quiero relativizar. O consideramos que el docente es un aplicador de lo curricular. Y en segundo lugar, porque lo didáctico no son técnicas, sino es una concepción de trabajo, es una concepción vinculada a los saberes pedagógicos. Si me ayudan con la siguiente. Voy a iniciar con el tema curricular. Lo primero que tendría que decir es que siempre, y toda la literatura que ustedes analicen, toda la literatura que ustedes revisen, va a plantear que lo curricular, cuando se trata de planes de estudio, porque el campo curricular hoy es más vasto que solamente el tema de planes de estudio, reconoce que hay una… No adelante tanto, ahí está bien. Reconoce que hay una distancia entre el currículo pensado, que algunos autores llaman preactivo, y el currículo real. El currículo real es el que los docentes concretan en el aula, es el que docentes y alumnos realizan en el aula. ¿De acuerdo a qué? A una interpretación que el docente puede hacer, pero también de acuerdo a realidades de los estudiantes. Los estudiantes también inciden en cómo se puede llevar adelante un currículo. De hecho, la idea de que si el docente cumple con el currículo, me parece que es una idea un tanto desafortunada para analizar lo que es un proyecto. El plan de estudios como propuesta
es un proyecto de trabajo. Quien le va a dar vida, quien le va a hacer realidad es el docente. Por eso viene este segundo concepto que en México prácticamente no tuvo impacto y que tomamos en la reforma educativa de educación básica, la deliberación curricular. La deliberación curricular es un tema que aparece en el debate estadounidense en los años 70 del siglo pasado, que ha sido de alguna manera muy fructífero en las reflexiones fundamentalmente de autores de origen sajón, Stenhouse, por ejemplo, Wilhelm Carr, últimamente Grundy, que plantean que es el docente, y en particular lo hemos tomado para el caso mexicano, el colectivo docente, el que delibera, el que analiza hasta dónde un currículo puede llevarse a la realidad. En este sentido, estamos hablando de que en este acto de deliberación, esto es, de decidir cómo voy a aplicar elementos del plan de estudios o cómo los voy a hacer realidad, hay un tema ético donde los docentes tomamos decisiones sobre fines y procesos educativos. O sea, somos nosotros los que en el momento en que estamos frente a nuestra planeación del curso y todavía más frente a una sala donde hay estudiantes, donde vamos tomando decisiones, y estas decisiones que responden a qué queremos de la educación implica de alguna manera una perspectiva ética. Y el tercer elemento lo estoy retomando como un movimiento internacional que busca establecer espacios de integración de conocimiento. Hemos hecho en el desarrollo de las ciencias, sobre todo a partir del siglo XIX, una separación de los conocimientos, donde los conocimientos de ingeniería, los de arquitectura, los de medicina, los de sociología, los de psicología, parece que son conocimientos que cada uno está separado, que no guarda ninguna relación con el otro. De hecho, cuando hablamos, esto lo pensé más para el tema de formación profesional, cuando hablamos de profesionistas, nosotros como profesionistas, pensémonos como docentes, nunca trabajamos solo con docentes de matemáticas o solo con docentes de sociología. En realidad siempre trabajamos entre un colectivo docente que tiene diversas formaciones, que interpreta los hechos sociales, los hechos reales, los hechos políticos, desde la manera también como su disciplina le ha ayudado a interpretar estos fenómenos. Esto en los años 70 del siglo pasado se llamaba interdisciplinariedad. Hoy estamos de alguna forma reconociendo este proceso de integración del conocimiento. Esto es, no dejar al estudiante que integre lo que aprende en la universidad, en el bachillerato o en la educación básica, no dejar que lo integre afuera del salón de clases, sino buscar que en el salón de clases se promueva este tipo de integración. De hecho, esto llevó al currículo modular y al currículum de integración moderada, de los cuales tuvimos muchas experiencias en el país, y hoy estamos también impulsando una para la educación básica. No pensé que en esta conferencia hubiese docentes para educación básica y por eso no incorporé material específico de ellos. Si quieren pasar la siguiente, por favor. Entonces, México, y yo creo que México nunca ha reconocido históricamente
lo que hemos aportado al campo curricular. Y cuando digo lo que hemos aportado es los mexicanos, lo que hemos aportado en nuestras discusiones, y son estos proyectos curriculares que se llamaron modulares, que son modulares en estricto sentido, esto es, que parten de una agrupación de saberes a través de un conjunto de problemas, que por ejemplo en el caso de psicología, aquí pueden ver como experiencia y aprendizaje, como desarrollo y socialización, como pensamiento y creatividad, como familia y sociedad, etc. O en el caso de arquitectura, pueden encontrarlo con vivienda popular, escuela pública, hospital, no alcanzo a leer lo otro, pero siempre es integrar en la formación. ¿Esto qué significa? Y de alguna manera lo pude estudiar en el sistema modular y lo produjimos en un libro sobre formación, sobre trabajo docente en la experiencia modular, en donde preguntándole a docentes, por ejemplo, recuerdo uno de veterinaria que me decía, mira, yo en la UNAM estudié 56 materias para graduarme como médico veterinario. Aquí en esta universidad, con 12 módulos, lo repito, 12 módulos, estoy graduando a un médico veterinario. Esa es la diferencia que se tuvo entre los proyectos más amplios de asignaturas y los proyectos integrales o de integración total. Ciertamente que esto no lo vamos a volver a ver en el país, porque esta universidad y los otros proyectos modulares, como es, porque todavía es vigente, pero no quise profundizar mucho en él, el de Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del Instituto Politécnico Nacional, que nada más tiene medicina, y nutrición, psicología, química y no recuerdo si tiene alguna otra del área de la salud. Y que de alguna manera ha sido tan exitoso en el Instituto Politécnico Nacional que ya tiene 2 sedes en su desarrollo. Un tema que lo traté de colocar en la parte izquierda de la exposición es uno de los libros que nos inspiró en la reforma de educación básica para pensar un currículo integrado moderado, que es de James Bean, La integración del currículo, un libro que todavía encuentran en quienes estén interesados en acercarse a este tema, porque en este libro el autor plantea cómo desde el origen del campo curricular en los años 20 del siglo pasado, cómo desde ese origen del campo curricular ya aparecieron proyectos curriculares integrados y que de alguna manera siempre los proyectos integrados fueron marginados en la historia de la educación. Hoy lo que estamos haciendo en el caso de la reforma de básica es decir, pasemos a una integración moderada. Hace rato corté una idea que no completé y la idea es no vamos a volver a ver estas experiencias porque en el caso de estos modelos que estoy presentando se construyeron universidades con personal de tiempo completo. Esto es, universidades donde toda su planta docente tenía tiempo completo. Esta realidad ya no la vamos a volver a vivir en el país. Sin embargo, si pasa la siguiente, por favor. Lo que me voy a permitir, esto lo preparé solo para educación superior, ahí sí ofrezco una disculpa, pero lo que estamos trabajando en el proyecto curricular de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es una integración moderada.
¿A qué estoy llamando, a qué llamamos una integración moderada? A una columna vertebral que atraviesa todo el currículo. Lo atraviesa desde el primer semestre hasta el último semestre que cursen los estudiantes. Los colegas que estuvieron conmigo hace rato me mostraron y vemos que esa es la realidad de los planes de estudio de educación superior en México, que tienen estos tres tramos de formación. Un tramo de formación como tronco común, un tramo de formación que aquí le llaman formación profesional y un tramo propiamente de profundización, donde en este caso se propone lo flexible. Son asignaturas, aunque aquí se llaman unidades de aprendizaje, porque es el concepto formal que se le está dando para que no se utilizara la expresión laboratorio, taller, seminario, curso, etcétera, pero en el fondo, más allá del nombre que le demos, son asignaturas. No traigo nada referido a los campos formativos de educación básica, pero de alguna manera los campos formativos es una propuesta de integración parcial que nos ha costado o que al país le está costando mucho, en particular en educación secundaria. Como veo ahí un camión de la Escuela Normal Superior, supongo que hay aquí profesores de enseñanza media básica y media superior, y por eso estoy haciendo esta referencia. Pero ¿qué es lo que buscamos en el caso de la Autónoma de Tlaxcala? Lo que nos preguntamos, aquí no hay ningún hilo negro, ojo, esto no es un hilo negro, porque el tema de columna ya lo tenía Arquitectura Autogobierno. Ya el plan de estudios de los años 70 ya tenía una columna vertebral en su formación. Y por otra parte, el tema de praxis profesional ya lo tenía la UAM Xochimilco en términos de preguntarse cuáles son las actividades profesionales a las que se les puede acercar al estudiante desde el primer semestre. Esto nos ha costado mucho, esto es, que desde el primer semestre el estudiante tenga un seminario de integración de la praxis profesional, así se le llamó. Es una integración parcial. Nos ha costado, pero ha sido muy interesante. Por ejemplo, estudiantes de administración que van a comunidades del estado de Tlaxcala y le ofrecen a los que están produciendo pan, por ejemplo, o a los alfareros, les ofrecen ayudarles a hacer inventarios. Ha habido experiencias muy interesantes, porque los panaderos les dijeron, sí, ayúdanos en inventarios, pero aprendes a hacer pan. O sea, involucraron a los estudiantes, pero además de que le dan al estudiante una perspectiva social de su formación, que es un tema que comenté ahora que estábamos en el grupo pequeño, las universidades públicas a veces nos queremos comparar con las privadas y decir, tenemos que formar en el emprendedurismo, que es un poco el lema que tienen las instituciones privadas. Yo pienso que las universidades públicas tenemos que formar profesionales con sentido social, con profundo sentido social. Aquí estoy recuperando discusiones de los años 70, donde si el estudiante de una universidad pública se forma gracias a que hay impuestos que pagan los trabajadores para que él esté en la universidad, tiene que regresar algo a la sociedad, y eso lo tiene que regresar a través de su formación. Miren, les voy a comentar cosas que me sorprendieron mucho de estudiantes del primer semestre, primer semestre de economía. ¿Qué hicieron los estudiantes en este seminario de integración de la praxis? Se fueron a encontrar un lugar donde los migrantes, a la casa del migrante, se fueron a encontrar el lugar de la casa del migrante
tuvieron que lograr que el migrante aceptara que estuvieran estudiantes ahí entrevistándolos, ganarse la confianza, mostrar por qué quieren saber algo del migrante, y nada más les preguntaron causas de migración, cuánto les ha costado la migración, por qué migraron, qué buscan económicamente con la migración, cuánto consideran que les va a costar trasladarse de la ciudad de Tlaxcala a el destino que tenían proyectado, porque esto fue hace 2 años, que era Estados Unidos. O sea, estudiantes de, perdón, dije economía, no, de administración, estudiantes de administración haciendo este tipo de análisis, y yo decía, el estudiante está aprendiendo realidades sociales, que es un poco lo que tenemos que buscar en las instituciones públicas. No todo ha sido exitoso, debo decir, no todo nuestro trabajo es exitoso. En este momento estamos concluyendo el 5º semestre de la reforma, pero la ventaja que tenemos es que cada fin de semestre podemos trabajar con profesores y con estudiantes para ver qué es lo que han hecho durante el semestre. Y entre este término de semestre y el inicio del curso siguiente, en enero, el equipo que estamos trabajando, tenemos que preparar una especie de diagnóstico de cómo estamos viendo que evoluciona el plan de estudios, qué estamos viendo de experiencias exitosas, pero qué dificultades también estamos viendo. De suerte que en enero hacemos una reunión masiva como esta con la planta docente, presentamos los resultados y luego hacemos pequeños grupos de formación. Ellos prefieren llamarles talleres, a mí me da lo mismo, como les quieran llamar, pero pequeños grupos de formación donde van los ingenieros con los ingenieros, los sociólogos con los sociólogos, los filósofos con los filósofos, los médicos con médicos, etcétera, y van a discutir eso que se presentó como avance, como dificultad y como retos a trabajar. ¿Con esto qué quiero decir? Una reforma curricular no termina cuando la reforma está publicada. Una reforma curricular empieza cuando la reforma está publicada. ¿Por qué? Porque es el momento donde esa reforma se va a hacer realidad. Yo en este momento tengo los pies en 2 lugares, me queda claro, porque estamos también haciendo, y les puedo decir, el sábado hicimos entrevistas a profesores de secundaria, porque también estamos haciendo un acompañamiento, un seguimiento de qué está pasando en la reforma de educación básica. Es mucho más complejo, porque mientras en la universidad tenemos una planta docente, más o menos, sí son cientos, probablemente lleguen a 1000, pero más o menos que podemos trabajar con ellos. En el sistema de educación básica es 1.200.000 docentes y son múltiples realidades socioeducativas, contextuales, de grupos sociales, etcétera, que nos abren una variedad de situaciones en las cuales alguien de mis colegas me dice, no puedes decir que la reforma educativa en México está funcionando así. No, no puedo decirlo. Puedo decir que tengo estudios segmentados de lo que está pasando en la reforma educativa. Pero una reforma educativa, lo que quiero decir es, lo que reclama es acompañarse, no solamente hacerse. Hacerse es la primera parte de la reforma. La segunda parte de la reforma es ¿y cómo la voy a acompañar? Y en este sentido, si ustedes consideran, un reto que tenemos en educación básica es cómo ayudamos al sistema. Esto es, cómo ayudamos a directores y supervisores a entender que lo más importante no es la planeación del maestro, que lo más importante no es lo que el maestro diga, sino lo más importante es lo que puede hacer en el aula. Incluso en algunos casos
tendríamos que pensar que la planeación es la conclusión del trabajo en el aula, no el punto de partida. Y esto es un reto que tenemos porque varios docentes nos dicen, es que los formatos que nos piden nos ahogan, nos llenan nos piden información que no va a la realidad. Otra forma, la siguiente por favor, de integración muy moderada que pueden hacer los docentes sin que haya una integración amplia en el currículo, es proponer que los estudiantes trabajen a lo largo del curso escolar un proyecto. En el caso de educación básica lo tenemos pensado por proyectos, esto es, que los estudiantes trabajen proyectos a lo largo de su formación. Pero en un semestre también los estudiantes pueden trabajar un proyecto. En este caso me estoy apoyando en este pequeño documento que elaboró, si no me equivoco mal, ya ahorita se me va una institución argentina, pero se me va ahorita de la cabeza, el aprendizaje basado en proyectos. ¿Por qué? Porque me parece que ayuda a ordenar que un proyecto tiene ciertas etapas, que un proyecto inicia de alguna manera con, ellos llaman presentar un desafío, con construir un problema, con construir una interrogante, grande o chiquita, dependiendo de la posibilidad que tenemos para trabajar a lo largo del curso escolar. Ver los conocimientos, planificar, buscar información, presentar un producto final, y de alguna manera ponderar qué es lo que se pudo hacer. Sus rasgos es vincular los conocimientos con algún problema de la realidad. ¿Qué es lo que estamos buscando cuando hablamos de aprendizaje basado en proyectos o basado en problemas? Lo que estamos buscando es que no repita como perico lo que dicen en los textos, que no le pregunte a inteligencia artificial. Sí le puede preguntar, sí es válido utilizar inteligencia artificial, pero tenemos que encontrar la forma de que el estudiante aprenda a preguntarle a inteligencia artificial, pero que también aprenda a ponderar lo que la inteligencia artificial aporta. Estamos haciendo ejercicios con estudiantes universitarios, ojo, de que le pregunten a la inteligencia artificial en forma A, luego que le pregunten en forma B, en forma C, que cambien de programa de inteligencia artificial y pasen a otro y hagan las mismas preguntas, y luego que discutan qué tipo de respuesta y por qué les da esa respuesta la inteligencia artificial. O sea, muchas veces pensamos, y algunos piensan fantasiosamente, con la tecnología digital, con la inteligencia artificial, el docente va a desaparecer. Ni el docente va a desaparecer, ni el acto educativo, esto es lo más importante, ni el acto de aprendizaje va a desaparecer. Lo que tenemos de problemas que abordé hace rato. En este sentido, en mi perspectiva, no es necesario seguir un formato puntual para una planeación didáctica. El asunto no es que yo cumpla con un formato. Es más, el otro día que discutía acaloradamente yo con alguno de mis colegas, yo les decía, a ver, ¿de qué te sirve que le estén pidiendo a los maestros su planeación? Por favor, déjenlos en paz. Si me pides a mí mi planeación, porque yo también tengo que hacer planeación de mi curso, mi planeación de una sesión del curso no pasa de media hojita, porque en realidad lo que expongo ahí es qué propósito y con qué estrategia pienso que lo voy a llevar a cabo. Pero la realidad es que es en el aula donde yo estoy rearmando todo lo que pensé, reconstruyendo, reconfigurando. Miren, el sábado que entrevistaba a docentes, los docentes me decían, sí, entrego la planeación porque el supervisor y el director me piden la planeación, pero ya cuando llego al salón de clases trabajo como quiero. O sea,
no es trabajo como quiero. Quizá es muy voluntarioso esa respuesta, pero es trabajo de acuerdo a las condiciones que necesito trabajar, de acuerdo a lo que este grupo me está planteando. Porque puede ser que en un momento el grupo esté muy excitado, puede ser que esté muy apático, puede ser que haya pasado un incidente social que esté afectando la dinámica de lo que está aconteciendo en el grupo. Esto es, yo trabajo de acuerdo a una condición, no trabajo de acuerdo nada más a algo que planifiqué. Yo recuerdo alguna vez haber entrado, no recientemente, pero haber entrado al salón de clases en la facultad y todos los estudiantes estaban viendo su celular, todos, no había uno que no estuviera clavado en su celular, todos estaban así. Tan estaban así que no eran capaces de ver que ya había llegado. Entonces dije, bueno, tiene una salida es regañarlos, pero yo no los regaño, no tengo por qué regañarlos. Pero otra salida era, a ver, estamos estudiando este autor, buenos días, estamos estudiando este autor, ¿qué les parece si en Google lo googlean y van viendo quién es, qué hizo, por qué es importante, etcétera, cuáles son sus ideas, etcétera? Y empiénsenlo a comentar entre ustedes. O sea, ¿tenía yo prevista la actividad? Para nada se me había ocurrido que iba a arrancar de esa manera. Pero ¿de qué manera inicias la sesión de trabajo? Inicias la sesión de trabajo de acuerdo a lo que el grupo te va también presentando. El trabajo en el aula requiere articular saberes y capacidades para potenciar el desarrollo humano. Ojo, esto es lo primero que tenemos que hacer como formadores. Esto es, el problema, lo que a mí me hizo separarme del constructivismo, y lo tengo que decir, es que el constructivismo le importa mucho y es importante, tampoco lo voy a negar, es importante, le importa mucho el proceso del aprendizaje, de la construcción del aprendizaje. Pero ¿qué pasa con el educador? Que nosotros en primer lugar, aún en la universidad, somos responsables de la formación, del desarrollo humano del sujeto que tenemos frente a nosotros, porque es un sujeto que merece el que podamos crearle condiciones para su desarrollo. En este sentido, es un desarrollo de saberes, de capacidades, con acercamiento a la información. No estoy negando que tenga que haber información o que tenga que haber procesos de aprendizaje para apropiarse. ¿Quién tiene que construir el aprendizaje? Y en eso podría uno decir, estoy de acuerdo con el constructivismo. El que lo tiene que construir es el sujeto y lo va a construir de acuerdo a su propia historia personal, a la manera como estructura ya sus saberes y a lo que él entiende o interpreta de la información. Si yo logro de que en vez de que la única voz sea la del docente, que la voz también sea la de mi compañero, mi compañera estudiante que dice, es que yo entiendo esto, es que yo lo veo así, etcétera, mi aprendizaje se va amplificando, se va enriqueciendo. Entonces, estos procesos de información son con el docente, con la información, con un problema semestral a integrar, con combinar, es algo, miren, yo no niego que los docentes demos una clase expositiva, no me parece mal dar una clase expositiva, pero también tenemos que fomentar el intercambio. Miren, aquí tomé una imagen, no sé si se alcanza a ver, pero es un salón de clases de los que tiene la facultad, en donde ya están organizados de manera como auditorio, como este auditorio, ¿no? Con otro tipo de material, pero con este auditorio. Este no es un trabajo que yo hice, lo hizo uno de mis colegas. Pero, ¿qué es lo que me llamó la atención? Que aún en un salón de clase auditorio
hace que los compañeros estudiantes empiecen a trabajar en grupo, empiecen a discutir. Unos están parados en una zona, otras chicas están sentadas ahí, creo que no se alcanzan a ver porque allá sí se ven, están sentadas en torno a, o sea, ¿qué es lo que estamos buscando? Que la información no solamente sea lo que yo deposito en el otro, sino que la información también sea lo que el otro puede circular. En este sentido, un trabajo grupal es importante. Y yo lamento que el concepto grupal también lo hayamos reducido a técnicas. ¿Cuáles son las técnicas para trabajar en grupo? No, hay una concepción grupal que necesitamos ir reconstruyendo en la formación docente. La siguiente, por favor. Las fuentes de información. Las fuentes de información son saberes docentes que son fundamentales para la orientación del trabajo del grupo o del alumno, la biblioteca, los libros, la información digital, pero ojo, algo que a los docentes nos está costando mucho trabajo es encontrar videos, es encontrar YouTube que puedan ser de interés para el estudiante. La verdad es que yo ahora convierto a los estudiantes que están conmigo, iba a decir mis estudiantes, pero no son míos, ahora los convierto en cómplices de este reto. Esto es, ustedes pueden encontrar un video que sea interesante sobre este tema, porque ellos tienen más habilidad que yo. O sea, lo que es importante es poder discutir, poder acceder a información, poder encontrar información. Ciertamente, yo no reniego de la tecnología, porque la tecnología hoy, por ejemplo, nos permite estar en conferencias. A los compañeros que estén viendo esta conferencia en Zoom, o a los compañeros que después de que esta conferencia quede en el ciberespacio, puedan regresar a alguna parte de ella. No estoy diciendo que tengan que verla toda, pero finalmente estos instrumentos nos dan otro tipo de trabajo educativo. Los docentes y los alumnos podemos explorar fuentes visuales de información, pero un reto que es mucho más complicado, que es un tema didáctico fundamental, es podemos ayudar al estudiante a que se responsabilice del aprendizaje. Esto es, no es que usted me tenga que enseñar y lograr que yo aprenda, es que aprender siempre requiere esfuerzo, es que aprender, y esto también voy a verme muy viejo, esto viene también desde el siglo XVII, desde Didáctica Magna. Comenio, el fundador de la didáctica, escribió: la voluntad del alumno no puede ser violentada. La voluntad del alumno no puede ser violentada. Oiga, usted se portó mal y ahora me va a contestar este cuestionario de 10 preguntas en su casa en castigo y me lo trae a la siguiente clase. Sí, yo voy a hacer el trabajo y se lo voy a llevar en la siguiente clase y le voy a decir: maestro, aquí está su tarea, ya, no me fastidie. No sé si ven lo que quiero decir. Puede contestar las 10 preguntas, las puede contestar bien, pero puede ser que él no quiera aprender eso. Y mientras él no quiera aprender eso, no hay manera en que yo logre que el estudiante aprenda. Vean ahí, lo voy a ligar con el fin de la conferencia, cómo la calificación nos ha pervertido el acto educativo. ¿Por qué? ¿Por qué voy a la escuela? Para sacar un 10. Entonces, yo a veces me preguntaba, si le digo a los estudiantes que se pongan de cabeza para tener más puntos, ¿se pondrían de cabeza? Sí, porque la pregunta del estudiante, ya del estudiante universitario, del estudiante ya en la secundaria, es: ¿y cómo va a calificar? O sea, ¿usted cómo califica?
Entonces, lo importante es, esto sí cuenta para la calificación, sí lo hago. Sí, no sé si ven cómo en la educación cambiamos la esfera. Les voy a platicar algo importante, bueno, algo que me pasó en la vida. En los años 80, yo le pregunté a la didáctica, a los autores de didáctica, les dije, oigan, ¿y por qué los didactas viejos nunca dedican un capítulo a evaluación o a examen o a calificación? O sea, ¿por qué en las didácticas de Freinet, de Montessori, de Crowley, de Claparet, de Pestalozzi, de Comenio, etcétera, no hay un capítulo de evaluación o de examen? ¿Por qué no lo hay? Y entonces me vino la siguiente pregunta, ¿y cuando aparece? Y van ustedes a encontrar la didáctica de Clotilde Guillén de Rezano de 1934, en donde ya tiene un capítulo sobre examen y calificación. No habla todavía de evaluación, evaluación se habló después. Pero vean cómo el haber metido la calificación y la boleta de calificación deformó el acto educativo. ¿Qué quiero decir con que lo deformó? Ahora el estudiante va a la escuela para sacar una calificación. El padre de familia, desde pequeño, está tras el estudiante y qué calificaciones está sacando, y mejora tus calificaciones. Y los profesores de secundaria lo deben de tener clarísimo permanentemente. ¿Y por qué mi hijo tiene 8? Si mi hijo hizo la tarea con su amiguita o su vecina y ella tiene 9 o tiene 10, ¿por qué a mi hijo le puso 8? Entonces, el padre de familia no pregunta, ¿y qué está aprendiendo? ¿Y realmente mi hijo quiere aprender en la escuela? No sé si ven cómo hemos hecho una escuela que no es escuela, que es máquina de dar números. Tal cual, ya hasta me zumbaron por ahí. Pero que es máquina de dar números. Entonces, el reto que tenemos como docente desde la perspectiva didáctica es, podemos ayudar al estudiante a que diga, esto que me están proponiendo aprender, ¿yo lo quiero aprender o yo no lo quiero aprender? Porque si no lo quiere aprender, hagamos lo que hagamos, ese concepto de que voy a motivarlos es un absurdo. Él tiene que decir desde su fuero interno, quiero aprender, quiero esforzarme. Y nuestra tarea sí es crear condiciones que les permitan desarrollar esto. En ocasiones es mover el mobiliario. Miren, coloqué ahí una fotografía del grupo actual de estudiantes que está en el seminario conmigo. No están escuchando, están trabajando. De eso se trata, de que ellos se involucren y que vayan discutiendo el tema. Ya después veremos, y yo no digo que el docente no tenga que rearmar síntesis, no tenga que reorientar la discusión que hacen, pero miren, incluso hasta un matemático en algún momento me lo dijo. Me dijo, yo proyecto, lo que pasa es que yo no soy muy bueno en matemáticas, yo proyecto una ecuación en el pizarrón y les digo a los estudiantes, a ver, en parejas, ahí como están sentados, en parejas empiecen a resolver. Sí, o sea, los profesores yo veo que están buscando, que estamos en la búsqueda de estrategias que permitan involucrar al estudiante. Y esto es muy importante en el aprendizaje. Hablar de principios didácticos. Pienso que esto es muy relevante, pero lo que traté de decir es, no voy a leerlos todos porque no acabaría, pero que los principios didácticos siempre están en movimiento. Siempre hay un principio que de repente es más relevante en el conjunto del trabajo didáctico que otro. O sea, la educación es un encuentro humano, y un encuentro humano significa encontrarnos, pero encontrarse también. El aprendizaje implica interacción, ya lo dije. La información y sus fuentes deben analizarse, incluyendo inteligencia artificial.
aprende de manera dialógica. Si ven, ya todo esto lo he dicho. El estudiante debe desear aprender. El aprendizaje y la docencia son procesos complejos. Reconocer el vínculo pedagógico es algo que no he trabajado, pero si algo tenemos que hacer los docentes es armar un vínculo pedagógico con los alumnos, un vínculo donde ambos estemos en un encuentro de formación, en un encuentro de aprendizaje, crear un ambiente de trabajo que estimule avances, reconocer la convergencia de múltiples tiempos didácticos, esto es, hay alumnos que caminan más rápido, hay alumnos que caminan con más dificultad. Entonces, ¿cómo puedo reordenarme en estos tiempos didácticos distintos? Y en ese sentido, el proyecto de Plan de Estudios para la Educación Básica lo que busca es, podemos los estudiantes empezar a hacer que se apoyen unos a otros en vez de competir, en vez de decir, este es el mejor. No, a ver, tú parece que ya le entendiste al asunto, ¿por qué no apoyas al compañero que todavía no ha entendido? De manera que nos vayamos incorporando en este proceso. Establecer relaciones de horizontalidad entre docentes y alumnos. No existe una relación mecánica entre enseñanza y el aprendizaje. O sea, yo estoy haciendo aquí una exposición que podrían considerar enseñanza. No significa que todos ustedes estén recibiendo la información de la misma manera, porque aunque quieren estar en la conferencia, por eso vinieron, pero al mismo tiempo cada quien tiene una historia, cada quien tiene experiencias de trabajo docente, cada quien tiene ideas de qué es lo que hay que hacer, y entonces ustedes escuchan de manera diferente esta forma de trabajar. La siguiente. ¿Por qué coloqué esta lámina? Y discúlpenme por qué coloqué esta lámina. Es porque esta parte de la formación docente la hemos olvidado. Hemos olvidado el grupo. ¿Y saben qué? Siempre trabajamos con grupo, exceptuando algunos docentes de música, hasta ahorita es lo que yo he descubierto, algunos docentes de música, por ejemplo, el docente de la Facultad de Música que tiene piano y que entonces está con un estudiante en piano tanto tiempo y luego está con otro estudiante en piano. Pero aún los de la Facultad de Música me decían, pero también tenemos coro y en coro estamos en grupo, ¿sí? O sea, vamos a trabajar siempre con grupos humanos, pero ¿saben qué? No tenemos formación de qué es un grupo. Por eso me permití colocar estos tres libros: Dinámica de grupos 50 años después, Experiencias en grupos de Bion, o El campo grupal, Notas para una genealogía, de Ana María Fernández. O sea, el problema es que cuando nos acercaron al trabajo grupal, siempre nos dijeron que eran técnicas, y no son técnicas, son concepciones de trabajo, de cómo se organiza un grupo, de cómo se pueden leer los comportamientos del grupo. O sea, hay que leer comportamientos individuales, hay que leer comportamientos corporales. O sea, yo veo que están aburridos, ok, sí, hay que leer eso, pero hay que leer también qué respuesta da el grupo, porque el grupo, si no se compromete como grupo con su aprendizaje, vamos a estar permanentemente viviendo situaciones de boicot para el aprendizaje. Aquí me permití, no sé por qué, porque yo creo que ando en la locura esta. Este es el grupo del seminario de didáctica el primer día de clase, la que está del lado izquierdo abajo. O sea, así me recibieron y así les tomé la fotografía. Ustedes están ordenaditas, yo también estoy ordenadito y tomo fotografías, ¿sí? Y este es el mismo grupo ya trabajando a lo largo del seminario. O sea, lo que quiero decir es nuestra responsabilidad el ver cómo vamos haciendo que el grupo vaya trabajando. Pero ¿qué tenemos que estar atentos?
a sus comportamientos, a sus liderazgos, porque en un grupo hay liderazgos positivos, hay liderazgos afectivos, hay liderazgos negativos. Con todos ellos tengo que trabajar y tengo que ver cómo me acerco, cómo voy, sin violentar sus procesos, cómo voy trabajando con ellos. Esta lámina, la siguiente por favor, la seleccioné, creo que la acomodé mal, para que viésemos que en realidad en Internet hay ya una cantidad de información que nos rebasa. O sea, el tema para, si queremos llevar alguna estrategia virtual, alguna estrategia digital al salón de clases, no es hacerla, es saberla encontrar. Hoy el ciberespacio realmente es una archibiblioteca que además es muy importante, en mi opinión, enseñar al estudiante desde secundaria, que no solamente es para chatear con los amigos, para hacer grupos de intercambio, para hacer memes del profesor, que no solamente esa es la posibilidad del Internet, que el Internet también es una opción de aprender. Y si logramos que el estudiante convierta el Internet en una opción, yo no estoy negándome la opción de diversión, pero que también vea que a través de él puede aprender. La siguiente. A ver, no quería no dar la conferencia sin dar alguna bibliografía. Miren, les voy a decir, Frankenstein Educador, lo encuentran en Internet, lo encuentran como PDF, pero es un libro que todos los estudiantes de formación para profesores en Argentina leen. A mí me ha sorprendido enormemente. Ese es un libro obligatorio, no es obligatorio, pero es un libro que todos los estudiantes forzosamente leen. Sería un libro muy interesante que pudieran trabajar ustedes en una lectura personal. Les ayudaría mucho a pensar y qué es lo que estamos haciendo como educadores. O sea, piensen el concepto Frankenstein y traducirlo a educador, pues es algo muy aventado del autor, que es el mismo autor de El deseo de aprender, que es este libro que está a la izquierda, el azul, Aprender sí, pero ¿cómo? Interesante el libro, porque es decir, sí, aprende, pero ¿cómo? Ese es Y el tercer libro, y no me voy a dedicar con nosotros, está el de Paulo Freire, pero el tercero es el de Tardif, Los saberes docentes y su desarrollo profesional. ¿Por qué? Porque en este libro, y es el único libro, o es el primer libro donde se encontró, Tardif dice, hay saberes docentes de la experiencia. Y fíjense que nadie lo reconoce, Cuando se piensa en los docentes es que tiene saberes disciplinarios, saberes profesionales, saberes curriculares, saberes pedagógicos, pero nadie piensa que muchos de nuestros saberes nacieron de la experiencia que tenemos, porque a veces nos fue muy bien con el grupo y a veces nos fue muy mal. Sí, a todos nos ha ido muy bien y muy mal. Y eso nos da experiencia y eso nos ayuda a repensar nuestro trabajo docente. La siguiente, por favor. Ay, creo que ya me extendí mucho en la conferencia, ¿no? Un tema que para universidad no puedo dejar de tocar, pero ¿saben qué? También para nuevas adolescencias, en realidad no sabía que iban a venir más profesores, pero tendríamos que hablar nuevas juventudes y nuevas adolescencias. Los manuales que aprendimos de cómo es la adolescencia y cómo es la juventud nos sirven ya de muy poquito en este momento. Igual de cómo es la infancia, O sea, yo pienso que Piaget es bueno, que qué bien que elaboró sus desarrollos, pero que quizá su estudio no se adecua al siglo XXI, ¿sí? Entonces, las nuevas juventudes son globales, están buscando una conectividad compleja,
en una red de interconexiones e interdependencias. A mí me impresionan algunos estudiantes que te dicen, es que en este momento estoy en Harvard porque fíjese, encontré en Harvard tal cosa. O sea, o tengo un amigo en Japón, etcétera. O sea, ya nuestros estudiantes a través del celular están con muchas partes. En el ámbito cultural son consumidores de una cultura capitalista, quizá de un capitalismo autóctono. Son sujetos de una dialéctica local global y tienen una cultura desterritorializada. Esto es, ya no son ni chapanecos, ni son, ¿sí me explico? Van retomando elementos de distintas culturas. La siguiente, por favor. Su identidad es locativa, esto es, se ubican en un espacio social, es valoral porque se tienen preferencias por algunos sitios, por algunos lugares, tienen una memoria compartida, esto es, estar presentando permanentemente fotos de qué hicieron ayer, qué hicieron con los amigos, etcétera, les es muy importante. Tienen una cultura que les obliga a pertenecer a un grupo, o sea, buscan siempre estar en un grupo, compartir en el grupo un complejo simbólico cultural y desde ese grupo se confrontan con otras identidades. En el marco de las superculturas tienen multiplicidades conformadas por ideas, prácticas y representaciones originarias de ciertos lugares, de otras partes del mundo, promueven nuevas, distintas identidades sin anclaje en un lugar específico. Y obviamente tenemos la emergencia del movimiento feminista, pues yo diría ya en la universidad y en el país. O sea, ya estamos en este contexto, en este momento. La siguiente. Lo importante para las nuevas juventudes no es la información, sino la cantidad de bytes a las que pueden acceder. Sí, o sea, ese es la idealización triada, tecnología, información, conocimiento. Castell dice que esa triada no responde a aprendizaje. Esto es, que no necesariamente tecnología e información producen conocimiento. O sea, ¿saben por qué? Porque pasan de un tema a otro, porque no reflexionan. Vamos a tener estudiantes que estén preguntando la inteligencia artificial. Nuestra tarea es, ¿y qué vas a reflexionar a partir de lo que encontraste en inteligencia artificial? No les digamos, no consultes inteligencia artificial, porque yo se los voy a estar diciendo ahorita y acá va a estar el estudiante con su aparatito viendo cómo lo hace. ¿Sí? O sea, no les digamos no lo consultes. Digámosle, a ver, si la estás consultando, dime qué reflexión sacas de esto. El discurso no son palabras ni letras, sino fotos, videos, audios. O sea, son estudiantes que están en una condición de multimedia. Esto es importante, ¿sí? Porque ellos están aprendiendo otro tipo de cultura. Mientras nosotros seguimos trabajando, lo que yo estoy presentando está más cercano a una cultura de la oralidad, del texto, de lo escrito. Lo que ellos trabajan son colores, imágenes, fotografías, cambios, etcétera. Navegar en la red demanda desvanecer la unidad textual. O sea, creo que a nosotros también nos pasa. Empezamos a buscar un tema en Google, vamos avanzando en el tema y decimos, ay, esto está interesante, le picamos ahí, así, y de repente nos damos cuenta que llevamos una hora, hora y media, y estuvimos pasando de un tema a otro. Aquí escribí la referencia de donde tomé esta información, por si les interesa. La siguiente, por favor. Ya estoy por terminar, ¿eh? Cambiar nuestra forma de evaluación y de calificación.
Un tema que tiene el proyecto de la educación básica es diferenciar evaluación formativa y calificación o acreditación. La evaluación formativa no son rúbricas, no son listas de cotejo. Lo quiero decir así de claro y así de duro. La evaluación formativa involucra que el estudiante analice su forma de trabajar, sus logros, lo que falta. Inicia como un diálogo individual que todos tenemos, Todos tenemos. Me vacilé al maestro. El maestro se quedó con la idea de que yo había aprendido, pero la verdad es que yo no había estudiado. O sea, todos tenemos esa imagen interna, ¿sí? O bien, estudié muchísimo y el maestro no entendió que estudié muchísimo, no entendió el esfuerzo que hice. O sea, todos tenemos esa, o bien puede haber otra, creo, qué barbaridad, creo que no logré traducir la idea de mejor manera. Si lo hubiera logrado traducir, quizás hasta me hubieran puesto mejor calificación. O sea, todo eso pasa en nuestro fuero interno. Qué bueno que pasa, pero ojalá que de alguna manera esta reflexión que yo haga individual la pueda empezar a comentar con mis compañeros. ¿Por qué? Porque mis compañeros también me van a decir, es que yo te veo así, es que yo te veo de esta forma, etcétera. La evaluación formativa requiere que un par, mi compañero me pueda decir, oye Ángel, no te hagas, estás flojeando, no te hagas. En este trabajo no lo estás cumpliendo. O sea, si me lo dice el maestro, me lo dice una autoridad. Si me lo dice el papá, me lo dice una autoridad. Si me lo dice el compañero, me lo dice quien está igual que yo. Esto es importante. Demanda crear un clima de confianza y no afecta a la calificación. Hay algo que yo llamo timing docente, que es todo lo hemos hecho, no es algo novedoso, todo lo hemos hecho. A veces vemos que el grupo está aburrido, o que el grupo está cansado, o que el grupo está demasiado excitado. Y entonces cambiamos la actividad. Nos quedamos pensando, ¿y qué puedo hacer? Y en fracción de segundos, en fracción de segundos, oigan, ¿y por qué no hacemos esto? Sí, eso es lo que estoy llamando timing pedagógico. Y un examen sirve tanto para calificar como podría servir para la evaluación formativa. Eso lo trabajé hace rato y ahorita lo voy a seguir presentando. La evaluación formativa, y aquí lo que estoy haciendo también es un comercial, porque este libro, una perspectiva didáctica de la evaluación formativa, ya está por salir, ya está prácticamente por estar al acceso. Algo que me dijo el editor es, mira, para que no todos tengan que venir a tal ciudad a comprar el libro, también se va a colocar en Mercado Libre. Y aquí coloqué la publicidad de Mercado Libre. Pero no quiero hablar de eso. Sí, pero lo que quiero hablar es de que sí, hay una demanda de los docentes y por eso lo estuve trabajando. No es individual, es un libro donde un grupo de profesores de lengua francesa, canadienses y suizos, me permitieron traducir algunos de sus trabajos al castellano. Lo hice con la intención de que en México tengamos una visión de evaluación formativa que no esté centrada en las rúbricas, sino que esté centrada en lo que hace el sujeto. Eso fue lo que me llevó a la construcción de este material. Aunque esta lámina está construida con un material de un profesor argentino, también debo reconocerlo. Algo que plantean en la evaluación formativa es que si no sirve para que el estudiante se autorregule, no tiene sentido. O sea, se autorregule significa que el estudiante asuma su responsabilidad de aprendizaje y diga, tengo que hacer esto. Me comprometo a hacer esto. Eso es lo que se está buscando. Entonces, esto es algo que está en el libro
enseñar didáctica, si no me equivoco del nombre del libro, enseñar didáctica de, se me va ahorita el nombre, me viene al rato, y de él tomé estos ejemplos que se pueden hacer una vez que concluye una etapa del curso o una vez que concluye ciertos temas del curso. Que el estudiante llene en forma libre. Lo que más me gustó esta semana fue, y dar las razones, los temas que se me dificultan son, y explicar cuáles. Si me pidieran hablar sobre lo que me faltó realizar, diría, me quedé pensando en, entendí claramente, pero no tanto. Te quiero decir que me gusta cuando se trabaja de tal manera, pero no me gusta trabajar de esta otra forma. O sea, darle al estudiante una lista de opciones y que el estudiante las llene libremente. No tiene que llenar todas, puede llenar una o dos, para que el estudiante vaya viéndose en un espejo. Algo que les digo a los colegas cuando trabajo cursos de evaluación formativa es, la evaluación formativa consiste en que el estudiante se vea él ante un espejo, no que vea a los demás. No que vea si su compañero hizo o no hizo, si a ella le pusieron 10 y a mí no me pusieron 10. No que vea a los demás, que se vea él en un espejo. Y en un espejo pueda decir, estoy trabajando esto. El concepto autorregulación sí lo estoy tomando del debate francófono que me llevó a organizar este libro. La siguiente, por favor. Cuando se termina un proyecto, lo que se puede hacer es que los estudiantes presenten ante el docente o ante su pequeño grupo o ante el grupo en general el proyecto. ¿Depende de qué? Depende del número de estudiantes que yo tenga. En una secundaria, si yo tengo 50 estudiantes o en la universidad, es difícil que se presente ante todos, pero sí se puede ir presentando, hacer 2 pequeños grupos y que uno se presente al otro y que se vayan comentando. Promover ese intercambio sobre el significado de lo que se está presentando, lo que más destaca, lo que está incompleto, lo que se puede mejorar. Esto tiene que ver mucho con una idea que le he tomado a Celestín Freinet en este libro Técnicas Freinet de la Escuela Moderna, donde Freinet decía, no le digas al estudiante, mira qué mal lo hiciste, porque si tú dices, mira qué mal lo hiciste, lo que estás haciendo es desanimarlo. Dile al estudiante, mira, fíjate que en esto yo te entiendo, pero ¿puedes mejorarlo? ¿Dónde lo podrías mejorar? O sea, crearle el reto al estudiante de que él puede mejorar lo que está trabajando. Y esto de alguna manera tiene un efecto mucho más positivo en el trabajo con los estudiantes. Una opción, ya para terminar casi, es algo que estamos experimentando en que es educación superior, educación media básica, concretamente en secundaria, que podríamos trabajar, es lo que estamos denominando, eso no está denominado en el campo, o sea, lo estamos construyendo, esta denominación, examen formativo. Sí está inspirado en algo que dice Comenio en Didáctica Magna, por eso puse el libro de Comenio ahí. Una vez resuelto y calificado el examen, regresar el examen a los estudiantes, ya calificado. O sea, ya dije qué respuestas están bien, qué respuestas están mal, ¿sí? Pero luego les pido que una vez que se los regreso, en grupos de 2 o 3 o 4, discutan la razón de sus errores, no la razón de sus aciertos, la razón de sus errores. De suerte que ellos puedan ir viendo, es que no entendimos, es que no tuve información, es que no alcancé a estudiar, es que me fui al cine, o sea, que vean cuál es la razón por la que eso no se... ¿Qué es lo que estamos buscando?
regresar al examen el carácter didáctico, aquí sí lo quiero decir, esta propuesta me lo hubiera inspirado Comenio al oído en Didáctica Magna en el capítulo 19. No estoy diciendo, bueno, voy a decir por qué Comenio. Porque Comenio en el capítulo 19, que habla de formas de enseñanza, no de calificación, porque no había calificación, dice Comenio, aplique el examen. Y una vez que aplicó el examen, mande a 2 estudiantes que en voz alta discutan la respuesta a la primera pregunta. Y mientras ellos discuten la respuesta, cuide que todos corrijan en su examen lo que tengan que corregir. De suerte que cuando usted termine el ejercicio, nada quede de error en los alumnos. Eso es muy interesante, ¿eh? Perdón que me haya detenido, pero es que Comenio lo que planteaba en el examen es que el examen fuera un instrumento para ayudar a que nada quedara de error. Vean cómo en la historia de la educación cambiamos el examen a que fuera el lugar donde yo te marco con rojo dónde estás equivocado, te marco el error, no te ayudo a pensar en el error. Regreso acá al texto. Si un profesor dice, ustedes sacaron 7 y yo no voy a mover el 7, pero quiero que reflexionen por qué sacaron 7, lo puede hacer. Pero también he encontrado profesores que le dicen a los estudiantes, oigan, la verdad yo no esperaba estas calificaciones de ustedes, porque ustedes pueden dar más. Y ustedes ahorita vamos a analizar el examen, lo van a revisar y después se van a comprometer a estudiar porque vamos a volver a aplicar este examen. El profesor que lo hizo, la profesora que lo hizo, me dijo después, ¿sabes qué, Ángel? No creas que sacaron 10, no mejoraron, no se superaron totalmente, pero sí todos mejoraron su nota. Entonces, si lo que estamos buscando con el examen es que el estudiante aprenda, también podemos hablar de un examen formativo que ayude al aprendizaje. Algo que comentaba con el grupo pequeño es, fíjense que todas las estrategias didácticas que he hablado implican menos contenido. Sí, implican menos contenido. Implican darle más tiempo al espacio de formación que al cumplimiento del programa. Otra opción del examen formativo es entregar un examen y solicitar a los estudiantes que solo resuelvan las preguntas de las que están seguros de su respuesta. En las otras preguntas, las que no van a responder, que anoten la razón por las que no la pueden responder. Lo que han encontrado los compañeros docentes es, no lo comprendí, no tengo información, no entiendo el tema, no estudié, etcétera. O sea, que sea el estudiante, pero si ustedes ven este concepto de autorregulación, de ayudar que sea el estudiante el que vaya dando las razones por las que él no va trabajando. Obviamente también le sirve al docente porque, digamos, si todo el grupo me dice no comprendí la pregunta 5, algo estuvo mal en torno a esa información. Si me lo dicen solamente 3 estudiantes, pues ya entiendo que 3 estudiantes están enfrentando este problema. La verdad es que todo esto nos fue llevando a pensar que en el proyecto de educación básica, en vez de hablar de evaluación sumativa, hablamos de entregables para la calificación. La siguiente, por favor. Calificación o acreditación. La obtenemos de los trabajos, reportes e informes de los proyectos. Cuando hacen un trabajo en grupo, ellos pueden ponderar el grado de participación que han tenido. Si hemos logrado que se forme grupo realmente. Se obtiene estableciendo porcentajes y promedios. No hay nada nuevo aquí. O sea, los exámenes van a valer 40%. No, maestro, que valgan 35%. ¿Están de acuerdo? 35%. O sea, esto es un acuerdo que hacemos con el grupo permanentemente.
Es conveniente discutir y comentar con los alumnos el proceso seguido para la calificación, pero estoy separando calificación de evaluación formativa. No sé si ustedes lo alcanzan a percibir, pero es un poco lo que intenté en la conferencia. Ya para cerrar, la última, la docencia es un proceso complejo, no todo lo que hacemos es previsible, reclama reconocer y reconocernos como humanos, o sea, a veces el profesor se siente que está en la altura como yo ahorita, pero no, en realidad todos estamos en un plano horizontal. El reto es ayudar al estudiante a que se asuma como responsable de su aprendizaje. Ojo, no significa yo soy el docente y hago lo que me da la gana. Tú tienes que aprender porque es tu responsabilidad. No, yo tengo mi responsabilidad docente, que es organizar la enseñanza. Ojo, mi responsabilidad es organizar la enseñanza y organizar la enseñanza de manera que pueda ser atractiva para el estudiante, ¿sí? Pero la responsabilidad del alumno es asumir su responsabilidad ante el esfuerzo de aprender. Significa vincular saberes profesionales, curriculares, didácticos, y quiero insistir mucho en los experienciales. Y demanda aprender, para lo que trabajé, nuevas juventudes, pero también no lo trabajé, nuevas adolescencias y nuevas infancias. Muchas gracias. Sí, bueno. ¿Se escucha? ¿Sí? Bien, es el momento para pasar a una ronda de preguntas y respuestas. Creo que por ahí están ya las personas que nos van a apoyar. A quien quiera exponer, por favor. Miren, quizá no alcance a dar respuesta a todo, porque en realidad varias preguntas que se refieren a cómo lo puedo hacer, yo sería muy omnipotente si trato de decir cómo lo pueden hacer. Muchos de nosotros lo que vamos haciendo es analizar el problema que tenemos, ver con qué elementos podemos enfrentar el problema y arriesgarnos a actuar y ponderar el resultado de nuestra acción. Ciertamente que los jóvenes de hoy tienen una concepción del mundo y de la vida muy distinta a otras juventudes. Nuestra tarea es tratar de estudiarla, tratar de entenderla y desde ahí ver qué podemos impulsar para que pueda ser punto de reflexión en su vida. No en realidad para definir su vida, sino yo pienso que tenemos que ayudarles a en algún momento decir, bueno, ¿y esto lo puedes reflexionar? Si lo reflexionas, ¿a dónde te puede llevar? Pero si él no lo hace, yo no puedo hacer gran cosa. Cambiar la noción de la sociedad sobre el tema de evaluación formativa, sobre calificación, etcétera, no es posible. Tenemos que empezar por cambiar la concepción de los docentes y después cambiar la concepción de los estudiantes que trabajamos con nosotros. Pero no es una tarea fácil, porque lo que yo he estado pensando es, cuando se instauró la calificación en el sistema educativo, que fue en el siglo XIX, o sea, no tiene una historia larguísima la calificación, y segundo, cuando la calificación juega un papel administrativo en el sistema escolar, porque juega un papel administrativo, o sea, si quitamos las calificaciones, rompemos con la lógica de funcionamiento del sistema. Por eso no las quitamos del proyecto de educación básica. Pero entonces el asunto es cómo regresamos a otra parte, que es
que el alumno asuma su responsabilidad de aprendizaje. Con respecto a los formatos que ahogan, yo pienso que una salida es una reflexión colectiva del grupo de profesores que vaya desde su reflexión y análisis colectivo, porque yo entiendo, como autoridad, uno busca decir, ¿y cómo justifico que realmente estos profesores están trabajando? ¿Qué justificación tengo? Como docente, yo vivo otra realidad. Entonces, ¿cómo podemos en forma grupal analizar esta doble dimensión y qué le podemos ofrecer a la autoridad como alternativa frente a ello? Si no lo hacemos así, toda respuesta va a ser siempre, digamos, ahogarse frente a realidades que no pueden funcionar. Y yo pienso que esto también tiene que ver con el tema de el interés de los jóvenes, cómo impulsar el interés a que terminen los estudios. La verdad es que si un joven no quiere terminar los estudios, no vamos a hacer mucho, no vamos a lograr mucho. Lo que podemos hacer en el ámbito educativo, en el salón de clases, es trabajar en grupo. Porque trabajando en grupo, yo en algún momento sí le digo a alguna colega estudiante, oye, ¿te has fijado que tu compañera creo que trae algún problema? ¿No pueden ver cómo la apoyan? O sea, entre ellos se pueden apoyar, entre ellos pueden llegar a tener códigos de avance, pero si yo no tengo un grupo de referencia, si es más, yo soy objeto de bullying en el grupo donde me muevo amplio, pues ciertamente que lo que me están orillando es a abandonar. Pero la decisión de seguir o no seguir va a ser siempre una decisión autónoma de ellos. Y el tema de acompañar a los docentes en posgrado, a ver, yo pienso que lo que tendríamos que analizar es qué pretendemos en el posgrado, porque pretendemos algo muy distinto que en la licenciatura. Mientras en la licenciatura es formación profesional, en la maestría es o iniciación a la investigación o profundización en un campo de conocimiento. ¿Sí? En ambos casos se supone que el sujeto que está al frente de eso puede desarrollar estrategias para llevarlo. Y si no puede desarrollar estrategias, sencillamente no debía de ser docente de posgrado. Perdón que sea tan tajante, pero es que si a mí me dicen, voy a llevarte al que te acompañe con los estudiantes de doctorado, ayer estuve con los estudiantes de doctorado, y yo digo, a ver, incluso a los estudiantes yo le decía, mira, tu modelo de investigación ahorita está centrado en esto, pero tu modelo de investigación está orientado hacia esta otra forma de investigar y no es una decisión que yo tome. Yo te puedo objetivar y decir lo que tú me presentaste está en esta lógica y lo que tú presentas está en esta otra lógica. Pero tú tienes la obligación de discutirlo con tu tutor de tesis. Yo lo que digo es, ¿qué es lo que observo? Metodológicamente hablando, pero yo no voy a decirte qué hagas porque no me corresponde en este momento el decírtelo. También estaban estudiantes de los cuales soy tutor y a los que yo les decía el paso siguiente que yo te recomiendo es que hagas A, B o C, pero ya es la habilidad que uno tenga para moverse con ellos, ¿no? Pues creo que es lo que en este momento podría decir, agradecerles sobre todo su presencia, yo sé que fue un poco largo, así es que muchas gracias.